Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy Beatriz Pedro, arquitecta, profesora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora académica del Taller Libre de Proyecto Social, taller que surgió en el 2001, producto de una búsqueda estudiantil y docente por dar respuesta a las enormes demandas populares que se hicieron visibles en la Argentina en la crisis del 2001. En el año 2010 ya llevábamos varios años de trabajo en nuestra facultad. Confluimos junto con otros equipos estudiantiles y docentes de distintas facultades de arquitectura de nuestro país, universidades públicas, junto con arquitectos que trabajaban en su actuación profesional buscando otra forma de trabajo profesional, y confluimos con el primer ELAC que se realizó en Montevideo, Uruguay, convocado por los arquitectos de familia que seguían la metodología de un arquitecto argentino que ha desarrollado otra forma de trabajo profesional, incluyendo al usuario, digamos, en las problemáticas de las decisiones proyectuales. Ese encuentro fue muy fundacional y a partir de él, de todo el debate alrededor de los debates sobre qué dimensiones tiene que tener la actuación profesional de la profesión, la actuación proyectual de la profesión, cómo trabajar con otros, qué metodologías desarrollar, todos esos enormes debates que además buscaban dar respuestas a la articulación profesional con las organizaciones populares que se estaban organizando en nuestros países en forma muy fuerte, llevó a que propusiéramos ese año la realización del segundo ELAC en el área metropolitana de Buenos Aires, uniendo las iniciativas entre nuestro taller y otras organizaciones docentes que había en nuestra facultad de la UBA, con una organización estudiantil de La Plata que se llama AGITE, en ese momento AGITE Estudiantil, hoy también son AGITE Graduados. Eso nos llevó en el año 2012 a realizar una enorme ampliación del encuentro. Se juntaron alrededor de 400 arquitectos entre las dos facultades. Una está en la ciudad de Buenos Aires, otra está en la ciudad de La Plata, y se hizo conjuntamente esa iniciativa. Y fue de una enorme profundidad todos los debates que ahí se realizaron. Se estaban discutiendo las políticas públicas en nuestro país, en otros países de América Latina, cómo llevar adelante esta articulación, y la crítica, la revisión crítica de la formación profesional que se imparte en las universidades de arquitectura era el eje del debate. Fue muy importante ese desarrollo, confluyeron ahí también en ese momento otros arquitectos de otros ya países de América Latina. En ese momento el primero eran de Uruguay y de Argentina, y lo que hicimos fue conocer, a raíz de la presencia de distintos colegas de Brasil, en particular de San Pablo, y de Venezuela, vinieron estudiantes y docentes de la Bolivariana de Venezuela. Empezamos a darnos cuenta que este era un proceso latinoamericano y que debía ser potenciado y fortalecido. En el 2012 se decidió cambiar el nombre, después de un gran debate, se decidió cambiar el nombre inicialmente se convocó como Arquitectos de la Comunidad, y se cambió el nombre Arquitectura Comunitaria. Se hizo un enorme debate sobre ese cambio de nombre, porque el primer nombre ponía el eje en el proceso de relación entre el arquitecto y la comunidad, en este caso las familias, y el segundo nombre ponía el eje muy en el objeto, pero se resolvió que eso era una cosa en la asamblea final, que ese era el camino que se debía desarrollar. Y se votó la realización del tercer encuentro en Caracas, Venezuela, en el año 14. En el año 14 se realizó el encuentro en Venezuela.
ya había fallecido Chávez. Nosotros estábamos muy preocupados que la crisis que se produjera en Venezuela dejara el encuentro vacante, porque al igual que muchos otros movimientos de estas características, el encuentro es clave en función de quién toma la antorcha del que sigue. Entonces incluso se votó en ese encuentro del 12 que en el caso de que en algún momento hubiera una crisis en algunas de las sedes organizativas, volviera el encuentro a La Plata y Buenos Aires y se pudiera retomar su accionar. Se realizó en Venezuela. En el año 14 fuimos 32 arquitectos entre argentinos y de otros países de Latinoamérica, estuvimos en Caracas y conocimos en profundidad la experiencia que estaban realizando con la misión vivienda que estaba desarrollando el gobierno de Chávez en ese momento, y también una revisión crítica de esa forma. Nosotros estos días estamos discutiendo muchas de estas cosas, y una de las cosas que se vio era que habiendo una enorme tradición en Venezuela de arquitectura comunitaria, de arquitectura vinculada a las organizaciones populares y las organizaciones originarias, incluso muchos arquitectos que habían trabajado y tenían experiencia de cómo desarrollar eso sobre la base de tecnologías y de materiales locales, como era el arquitecto Frutos Vivas, eso se había dejado de lado y se estaba haciendo arquitectura tradicional. Incluso hubo muchos debates. A nosotros tuvieron una muy buena actitud en Venezuela, nos recibieron los ministros, nos explicaron cómo era la situación, considerando que era un espacio que valía la pena ser interlocutor, y conocimos y también nos pusimos críticos respecto de que el problema en un país como los nuestros no alcanza solo con la construcción de viviendas, sino que uno tiene que poder resolver el cambio de matriz productiva que tienen nuestros países, porque uno puede construir vivienda y nadie tiene trabajo en esas viviendas. Entonces, en ese proceso, la verdad que aprendimos mucho de la experiencia que estaban intentando desarrollar ahí alrededor de la articulación de las facultades, en este caso la bolivariana, con las comunas populares que desarrollaban en los barrios, en donde, siguiendo un ejemplo que ya había sido desarrollado en Cuba con los arquitectos de la comunidad de Cuba, que tomaban la metodología de este arquitecto argentino que convocó el primer ELAC, que es el arquitecto Livingstone, donde los arquitectos no están sueltos en la sociedad, sino están encuadrados en barrios concretos, haciéndose cargo de los barrios concretos, junto con su propia comunidad barrial. Eso lo aprendimos, miramos algunas de esas experiencias, y también en cada uno de estos encuentros siempre estuvieron presentes los diferentes referentes de movimientos populares urbanos que lucharon por vivienda, en cada ocasión. En Venezuela se decidió convocar al siguiente encuentro latinoamericano, en este caso el cuarto, en San Pablo. Y se propusieron los colegas de Usina que pudieran desarrollarlo en San Pablo. La propia dinámica política de Brasil puso en danza esa situación, no lo pudieron resolver, y el encuentro quedó, digamos, de alguna manera vacante, hasta que en el año 18 se decidió tomarlo nuevamente desde La Plata y convocarlos de La Plata. En La Plata lo importante que sucedió fue otra vez un encuentro muy grande. En la Argentina en ese momento se estaban desarrollando muchos tipos de políticas públicas vinculadas al hábitat popular que se pusieron en danza y en discusión, y también aparecieron otros proyectos y otras posibilidades de desarrollo, como la producción autogestionaria del hábitat impulsada como ley nacional. Simultáneamente a ese encuentro se invitó, la comisión organizadora invitó a Ferro, al arquitecto Ferro. Nosotros no lo conocíamos al arquitecto Ferro, sí conocíamos otras cosas que ahora voy a mencionar, pero estuvo presente y contó la visión que ustedes deben conocer desde Brasil
respecto de cómo él evalúa que las relaciones de producción dentro de la obra son las que hay que cambiar. Eso para nosotros también fue otro descubrimiento muy importante, que nos fue enseñando que la necesidad de América Latina de conocernos entre todos los que hemos ido pensando y elaborando, porque si no, es como que cada uno tiene que empezar de nuevo en su lugar, y que los distintos procesos antipopulares que han vivido en nuestro país, en nuestros países, parte de lo que han logrado es ir como fragmentándonos, impidiéndonos esa relación. Y el ELAC se empezó a constituir en un espacio de articulación muy grande. Vinieron compañeros de México, de la UNAM y de la UAM, y también compañeros de Chile que también desarrollaban experiencias de trabajo con la comunidad, con estas metodologías que empezamos todos a discutir y a conocer. Simultáneamente se resolvió en el cuarto ELAC hacerlo en relación con la red ULACAP, que es una red de cátedras de vivienda de toda América Latina que integran 65 espacios formativos, de los cuales en el año 17 a mí se me designó secretaria general de esa red. Y entonces la verdad que fue una forma de hermanarnos y de empezar a conocernos entre todos, de sacarnos las cosas que nos pudieran separar y ver cómo hacer para trabajar en conjunto. Eso fue en el año 18. En el 20 encuentro se resolvió que el siguiente encuentro se hiciera en el año 20 en México. Vino la pandemia. Por lo tanto, todos pasamos de estar en espacios presenciales, de conocernos, de vernos, a espacios virtuales. Y entonces en México el quinto ELAC se dividió en dos partes, uno en el año 20 que se realizó el encuentro en forma virtual, en los momentos en los que todos aprendimos a usar las plataformas esas virtuales que nos permitían comunicarnos, y en el interín entre el 20, en el 22 se hizo presencial el encuentro en México, se postergó su fecha de realización y se realizó presencialmente en la UAM. Quiero decir que también en ese proceso esa realización virtual nos permitió conocer muchos otros espacios formativos y gente que no hubiera podido participar presencialmente y lo presenció. En el ELAC se resolvió, con la presencia de los compañeros de la UNILA, venir a realizar el encuentro acá en la UNILA, y supongo que ahora en la asamblea tendremos que resolver quién toma la antorcha para continuar este proceso. Yo ahora no los tengo, pero a mí me gustaría mucho, si se fuera posible, después se los paso, para que lo incorporen, si les parece bien, con qué nombre se convocaba cada año el encuentro, cada año. Porque el primero fue Arquitectos de la Comunidad, el segundo era, yo no me puedo acordar cómo era el segundo, pero lo siguiente fue los pueblos de Latinoamérica construyendo su hábitat. Y en ese lugar de pueblos Latinoamérica construyendo su hábitat, los arquitectos como parte del pueblo, no como algo separado que viene, sino y desarrollando un proceso de deconstrucción de las ideologías con las que nos hemos formado profesionalmente para poder ir y crear en colectivo en ese hábitat popular que surge en cada lugar, porque ahora estamos aquí en esta sede y escuchamos de nuevo todo lo que nos van contando de este movimiento en el que hemos venido a conocer y a participar, y uno ve a América Latina llena de estos espacios. En ese interín nosotros todos nos hemos ido entrelazando con un montón de redes latinoamericanas, entre ellas la de la Secretaría de Vivienda Popular, que se llama CELVIP, que une a todos los movimientos, en este caso populares, no a los arquitectos ni a los docentes, que también luchan por vivienda en nuestros países. Entonces ahí está el Movimiento Urbano Popular de México, el Movimiento de Mujeres por Vivienda de San Pablo, los movimientos que hay en Ecuador. Entonces
el movimiento de cooperativas de Uruguay, el movimiento de ocupantes e inquilinos de nuestro país. Y entonces uno va viendo cómo de conjunto podemos ir no solo trabajando en comunidad, trabajando para otro proyecto para nuestros países y también pudiendo incidir políticamente en nuestros distintos países.